Entonces necesitamos nosotros como iglesia, hermanos, activarnos. El ministerio de jóvenes debe ser un ministerio fuerte, hermano, ¿verdad? Entonces necesitamos obreros, necesitamos hermanos que digan, vamos a echarle ganas, pastor, vamos a apoyar el ministerio de jóvenes. Si necesita mi carro, ahí está mi carro para que pueda movilizar a algunos jóvenes o lo que se necesite. Bueno, hermanos, un ministerio requiere tiempo, dinero y esfuerzo, hermanos. Si no hay eso, no se puede realizar. Entonces, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 12 al versículo 16. Es triste, hermano, lo que estamos viendo en la juventud, en las iglesias. Es una realidad que no podemos ocultar. Y bueno, yo tengo un joven y adolescente, ¿verdad? Y dos me vienen en camino. Y si Señor me quiere bendecir con más, bienvenidos. Pero eso ya sería un milagro, hermano. Eso ya sería un milagro, ¿verdad? Pero hermano, necesitamos orar por nuestros jóvenes, hermano. Vamos a orar por nuestros jóvenes y como iglesia tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para trabajar con los jóvenes y animarlos y que se involucren. Y usted como padre debe ser un promotor para que su hijo esté cerca del Señor, esté cerca de la iglesia y se involucre con otros cristianos, ¿verdad? Eso es muy importante, hermano. Yo siempre lo he dicho, si su hijo no tiene amistades cristianas, ¿qué tipo de amistades va a tener? Amistades del mundo. El pastor, está mal que tenga amistades del mundo, está mal que tenga puras amistades del mundo, ¿verdad? Porque, hermano, yo me acuerdo de las amistades que yo tenía. Y yo recuerdo que las cosas malas que yo hice fueron por mis amistades, hermano. A veces yo ni siquiera tenía pensaba en eso, hasta que vi a mis amigos que lo hicieron y que me movieron a hacer las cosas. Entonces, ¿de dónde se aprenden las malas conductas? Y todo ese tipo de cosas, amistades, ¿verdad? Malas amistades. No necesariamente, hermano, tienen que ser amistades. No estoy hablando necesariamente de personas que hacen cosas escandalosas. El simple hecho de no ser salvos ya no es una amistad, ya no es una persona con la cual usted le va a influenciar para bien, ¿verdad? Entonces, si tenemos amistades cristianas, nuestro propósito debería de ser hablarles de Cristo y ser de bendición a sus vidas espiritualmente, hermano. Si usted como amigo de esa persona no tiene esa meta, usted está fallando en su vida cristiana. Efesios capítulo, ese no es el tema, hermano, pero es un buen tema. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero hablarles, hermanos, sobre las características de una iglesia edificada. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de estar aquí. Gracias, Señor, te damos porque tenemos una iglesia, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor. Tenemos tu palabra. Tenemos hermanos y hermanas con los que podemos tener comunión, Señor. Y gracias también por el privilegio que nos das de servirte. No merecemos, Señor, servirte, pero tú nos has dado ese privilegio y te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno que eres en nuestras vidas, Señor. Bendice esta enseñanza, esta predicación, la pongo en tus manos. Habla nuestras vidas, Señor, trabaja en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo estableció su iglesia para que la iglesia cumpliera con la gran comisión.
Pero no solamente la iglesia está para cumplir la gran comisión. Hay ciertas cosas que la iglesia debe de estar enfocada y debe de estar haciendo. Cuando Cristo, hermano, edificó su iglesia, Cristo es el quien edificó su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo también, hermanos, le dio las características que debe tener una iglesia. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tener esas características que nuestro Señor Jesucristo estableció. Entonces, vamos a ver cuáles son esas características, hermano, porque es importante que nosotros como iglesia, hermano, tengamos bien establecido nuestro propósito, nuestra función, ¿verdad? Porque somos una iglesia bíblica, amén, hermanos. Y una iglesia bíblica debe de estar basada y edificada de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver en primer lugar, hermano, que una iglesia que es edificada o que está siendo edificada por Cristo es una iglesia que tiene como propósito principal la evangelización o cumplir con la gran comisión. Mire ahí en Efesios 4:12 dice aquí la palabra de Dios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note aquí la frase que dice, para la obra del ministerio. La obra del ministerio, hermano, quiere decir que la iglesia debe de estar cumpliendo o sirviendo con el propósito principal por el cual existe. La obra del ministerio, hermano, se refiere al servicio que la iglesia tiene que estar realizando constantemente. Y ese servicio es la gran comisión. Hermano, ganar almas, predicar el evangelio es algo importantísimo para que una iglesia sea una iglesia sana, sea una buena iglesia. Amén, hermanos. Porque ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero? ¿En qué lo estamos gastando? ¿En qué lo estamos usando? La iglesia tiene que estar enfocada, hermanos, en buscar las almas, en predicar el evangelio, en que otros conozcan a Cristo. Y hermano, yo creo que no hay mejor labor que puede ayudar a un cristiano a crecer, a trabajar su corazón para que tenga misericordia, para que busque crecimiento, que ganar almas. Es una de las cosas, hermano, que un cristiano que ama al Señor debe hacer, hermano, porque cuando nosotros salimos a buscar las almas, hermano, nos encontramos con tantas cosas que de verdad que le damos gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros, hermano. Cuando la iglesia está ocupada cumpliendo con la gran comisión, va a ser una iglesia, hermanos, enfocada en su propósito principal. Dice la palabra de Dios en Juan 15:8. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 8. Yo sé que este tema, hermanos, es un tema del cual se ha hablado mucho, pero es importante, hermano, enfatizarlo. ¿Por qué? Porque como iglesia, si dejamos de predicar el evangelio, vamos a morir como iglesia. Mire, hubo iglesias que después de la pandemia, hermanos, ya no abrieron sus puertas, desaparecieron, ya no están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejaron de predicar el evangelio, dejaron de hacer lo que una iglesia debe de estar haciendo. ¿Qué es lo que hace a una iglesia una iglesia? Estas cosas, hermano. Una iglesia hace una iglesia cuando cumple la voluntad del Señor. Si un grupo de personas, una asamblea deja de cumplir la voluntad de Dios, deja de ser iglesia. La iglesia, hermano, no somos una iglesia porque nosotros nos llamamos o nos autonombramos iglesia. No, tenemos que tener ciertas características para ser una iglesia. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa palabra fruto se puede referir a muchas cosas, hermano, pero lo que no podemos dejar fuera es las almas. Implica
el dar el evangelio, implica, hermano, el llevar el evangelio al perdido, ¿verdad? Yo sé que puede implicar carácter, puede implicar muchas cosas el fruto, pero el fruto de un cristiano es otro cristiano, hermano. Usted como cristiano debe de estar predicando el evangelio, debe de estar ganando almas para Cristo. Eso es más que un programa en la iglesia, ¿verdad? No estamos solamente queriendo tener un programa para ocupar a la gente en esa actividad para que rellenar un hueco en la iglesia. Es más que eso, hermano, es más que eso. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, la gente está perdida. La gente está muerta en sus delitos y pecados. El único que puede darles vida es Cristo, hermano. Pero la manera en que esas personas van a tener vida es a través del evangelio. Amén, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Hermano, no es casualidad lo que está pasando en la iglesia. Hermano, si algo está pasando en la iglesia es porque se ha estado insistiendo, hermano, en estas cosas. Qué bendiciones ver a hermanos salir y buscar las almas y salir y buscar a los perdidos y traerlos a la iglesia. Eso es una bendición, hermano. Cristianos que no ganan almas es porque no están siendo edificados en sus vidas. Y un cristiano que no está siendo edificado, o es un cristiano que espiritualmente no tiene la fortaleza, es un cristiano débil espiritualmente. Como una de las señales, hermano, de que usted está creciendo espiritualmente es que usted piensa en otros. Esa es la característica de un cristiano que está creciendo. Usted piensa en otros, se preocupa por otros. Y hermano, usted y yo somos llamados a preocuparnos por los perdidos. Amén. Es verdad que el ganar almas no produce espiritual, pero un cristiano espiritual gana almas. Es espiritual ganar almas porque está poniendo en práctica su fe, porque está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted sale a predicar el evangelio, hermano, yo le aseguro que usted va a ser un cristiano que va a crecer espiritualmente. Va a crecer espiritualmente. Yo sé que a veces hay programas de ganar almas de 1 hora, hermano, pero yo creo, hermano, que usted debe de enfocarse como cristiano, ¿verdad? Porque la gran comisión no solamente es predicar el evangelio, es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos. Entonces, mi meta, hermano, es que no solamente predicar, mi meta es bautizarlos, enseñarlos, hermano. En este año estoy dando 4 discipulados, hermano. Tengo 4 discipulados y voy a agarrar otros discipulados. Y hermano, yo le animo a que este año usted se proponga discipular a alguien. Discipule a alguien, hermano. Póngase a buscar las almas, hermano. No se imagina usted la bendición que es el buscar las almas, hermano. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice la palabra de Dios, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una iglesia, hermano, que está siendo edificada por Cristo, es una iglesia que tiene como propósito principal la predicación del evangelio, el cumplimiento de la gran comisión. Es repetitivo, sí, hermano, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir enfatizando estas cosas, hermano. En segundo lugar, una iglesia edificada tiene como meta ser más como Cristo. Ser más como Cristo. Dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 12, mire lo que dice, vimos el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta, hermano, debe de ser Cristo. Pero mire, estamos hablando como iglesia. Una iglesia, hermanos, debe de ser cristocéntrica. Es decir, que Cristo debe ser el centro de la iglesia. Amén, hermanos. Un hombre no debe de ser el centro de la iglesia.
Cristo debe ser el centro de la iglesia. Y cuando Cristo es el centro de la iglesia, entonces estamos para hacer la voluntad de Cristo. Estamos para agradar a Cristo. Y a Cristo es al que debemos de seguir. Entonces, hermano, nuestro ministerio o nuestra iglesia debe ser cristocéntrica. Mire Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Si quitamos a Cristo del centro y ponemos otra cosa, entonces nos metemos en problemas, hermano. Pareciera sencillo esto, pero no lo es, hermano. No lo es. Es algo bien importante. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios aquí, hablando de Cristo. Mirad que nadie os engañe. Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita, ¿en quién? En Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud, ¿de qué? Y vosotros estáis completos en él. ¿En quién, hermanos? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él. Hermano, es Cristo quien debe ser el centro de la iglesia. Cristo, hermano, es el que nos va a dar la fortaleza, la visión, la certeza, nos va a afirmar a través de su palabra, el Espíritu Santo, hermano, pero debe ser Cristo. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Él, no la voluntad de un hombre, la voluntad de Él, hermano. Y es la voluntad de Él que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Entonces, como iglesia, tenemos que tener la meta de ser más como Cristo. Ahora, hay consecuencias cuando una iglesia es hombrecéntrica. Cuando Cristo no es el centro, va a haber consecuencias, hermano. Mire, la gente debe de venir, hermano, a la iglesia por amor a Cristo. Es bien importante esto, hermano, porque muchas veces la gente viene por promociones, por programas, porque encuentran algo agradable en la iglesia. Pero, hermano, yo quiero que la gente venga a la iglesia no porque les divierte la iglesia, sino porque les edifica la iglesia. Yo sé, hermano, que hoy en día hay mucha gente buscando iglesias donde sea agradable, sea un ratito, donde no sea pesado, donde no me exijan. Y hermano, pudiéramos poner una iglesia a la medida de la gente y tendríamos mucha gente. Mira, yo estaba meditando, estaba pensando en cuánta gente ha visitado la iglesia y no se ha quedado, hermano. Y muchas de esas personas, ¿verdad?, están buscando una iglesia, ¿verdad?, una iglesia light, una iglesia donde no se predique duro, donde no se exija. Me han dicho algunos hermanos, los cultos muy largos, mucha Biblia. Y hermano, ¿qué venimos buscando a la iglesia? Hermano, yo voy a una iglesia porque yo quiero ser edificado. Yo no quiero ser solamente entretenido. Hacemos de vez en cuando algo por ahí, ¿verdad?, que entretiene. Bueno, gloria al Señor, pero eso no es. Qué tristeza es cuando usted viene buscando a la iglesia muchas cosas, pero no la predicación. Yo prefiero, hermano, tener 20 hermanos que vienen a ser edificados que 100 personas que vienen buscando no sé qué cosa en la iglesia, hermano. Digo, yo prefiero. Quizá no sea la meta de todos los pastores esa. Cristo es el ejemplo. Amén, hermanos. Él debe ser el ejemplo. Él debe ser nuestra meta. Él debe ser nuestro propósito. Todo debe girar alrededor de Él, hermano, no alrededor de un hombre. Cuando su meta no es ser más como Cristo, escuche, la iglesia será inmadura y carnal. Habrá carnalidad, habrá pecado, habrá muchas fluctuaciones de ánimo. Muchos se apartarán y muchos sirven lastimados cuando no es Cristo su meta. Hermano, si yo le estoy agradando a Cristo, para mí eso es suficiente. Honestamente, yo le voy a decir algo, hermano. Yo no espero que ningún hermano reconozca mi trabajo, ni lo que estoy haciendo para el Señor. Para mí es suficiente que Él lo sepa. Y si Él lo sabe,
Él me va a bendecir, hermano. Eso es la bendición del cristianismo, hermano. Que no estamos a merced de un hombre. Es Cristo el que nos llamó, es Cristo el que nos sustenta y es Cristo del que dependemos. Amén, hermanos. Así que, hermano, dele gracias a Dios porque la vida cristiana, hermano, no depende de una persona. Si dependiera de una persona, estaría destinada al fracaso. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Por supuesto que muchas veces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No se imagina cuánta falsa doctrina anda circulando en las redes sociales, hermano. Cuánta falsa doctrina anda circulando en las redes sociales. Yo le voy a decir algo, hermano. Tenga cuidado con lo que escucha en las redes sociales. Mire, si usted quiere aprender, lea su Biblia. Lea su Biblia, hermano. Ahora tenemos un montón de gente opinando, un montón de gente enseñando, gente que no cree en las iglesias, gente que no cree en congregarse, gente que no cree en muchas cosas, hermano. Pero ahí están. Se van amargados de una iglesia. Decía una persona ahí, yo me congrego en mi casa. Yo y mi familia. Y nosotros ahí nos organizamos porque yo no estoy a favor de las iglesias. Y así hay mucha gente, hermano. Póngase a leer la Biblia, hermano. Amén. Póngase a leer la Biblia. Mire, qué bendición es la iglesia, hermano. Uno de los lugares en donde más yo he sido bendecido es en la iglesia. La iglesia es una bendición, hermano. Si usted no le sabe sacar provecho a la iglesia espiritual, donde puedo tener compañerismo, donde puedo servir al Señor, donde puedo poner mis dones en funcionamiento, hermano, es una bendición la iglesia. Mire, a mí me gusta estar involucrado en lo más que yo pueda estar involucrado. Yo no soy de los que me limito. No, yo nada más esto y lo demás. No, si yo puedo ayudar en esto, bien. Puedo ayudar en aquello, también. Puedo estar acá, también. En todo lo que puedo ayudar, quiero echarle ganas. Ese ha sido mi sentir, hermano. Y si tengo que agarrar un trapeador, agarro un trapeador. Tengo que lavar un baño, lavo un baño. Yo no tengo problema con eso, hermano. Para mí es un gozo y un privilegio. Amén, hermanos. Es una bendición, hermano. La iglesia, dijimos que debe ser, ¿cómo, hermano? Cristocéntrica. Amén, hermanos. Cristo es el centro de la iglesia y Él es al quien vamos a seguir. Él es Él es nuestro ejemplo. Él es, hermano, el que edifica la iglesia. Número 3, hermano, estamos viendo las características de una iglesia edificada. Número 3, una iglesia edificada tiene como característica la enseñanza de la palabra de Dios. Miren el versículo 15, hermano, capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Estamos en Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. El crecimiento va a venir, hermano, por la palabra de Dios. La iglesia que está siendo edificada por Cristo es una iglesia que sigue la verdad en amor. Cuando estamos siguiendo la verdad, cuando estamos siendo edificados con la palabra de Dios, va a haber crecimiento, hermano. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñarles a los que están siendo salvos, hay que enseñarles, hermano. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva, hermano, la iglesia de Jerusalén, tenía como característica principal eso, hermano. Estaban perseverando en la doctrina. Mire, no solamente la iglesia que va a ser edificada, hermano, es una iglesia que tiene un ministerio fuerte en la enseñanza. No solamente se enseña desde el púlpito, pero tiene que tener cristianos que aman la palabra de Dios y que enseñan la palabra de Dios. Qué bendición que haya alguien que quiera saber del bautismo y usted agarra su Biblia y le sabe explicar del bautismo. Qué bendición que viene una persona sin Cristo y usted puede abrir su Biblia y le habla de Cristo a esa persona. A propósito, hermano, otra vez lo voy a decir, necesitamos un equipo que hable de Cristo, hermano.
en los cultos. Necesitamos por lo menos 4 o 5 hermanos que estén listos para cuando se esté terminando el culto o reconocemos a los visitantes, les hablen de Cristo. No importa si ya en la ruta los trajeron, les hablaron de Cristo, no importa, se les vuelve a hablar de Cristo. No importa, hermano. Necesitamos hermanos que digan, pastor, yo estoy dispuesto para que en el culto yo estoy disponible para hablarle de Cristo a los visitantes. Por lo menos necesitamos 2 hermanas y 2 hermanos. Usted puede participar, hable conmigo. Hermano, necesitamos establecer eso, hermano. Siempre tengo que estar viendo a quién le digo, a quién le digo, a quién le digo. La hermana está ocupada, la hermana también. El otro yo no sé si sabe ganar alma. Entonces, hermano, no sé. Usted no sabe, pero quiere participar, hable conmigo y le enseño a ganar almas. Amén. Pero hermano, ¿cómo es posible, hermano? Mire, Hechos 6, 1 al 3. Hechos 6, 1 al 3. Es una tristeza, hermano, que vengan personas nuevas a la iglesia y nadie les hable de Cristo. Yo entiendo, yo estoy ocupado en ese momento y hay hermanos que están ocupados, tienen la clase, tienen la cocina, tienen muchas cosas. Pero hermano, usted puede... Aprenda a usar su Biblia. Es una bendición, hermano, el poder agarrar la palabra de Dios y enseñarle a otro. El versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vemos que había aquí necesidades, hermanos, y llamaron a hombres, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de fe, a quienes encargaran ese trabajo. El propósito era no desatender el ministerio de la palabra. Tiene que haber un ministerio fuerte en la palabra, hermano. Mire, qué bendición es cuando usted llega a la iglesia y sabe que va a haber predicación, hermano. No, el pastor no está trabajando. No, aquí está el pastor, hermano. Usted viene, siempre va a haber predicación. Cada una de las reuniones que nosotros tenemos, la meta es la enseñanza de la palabra de Dios, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Aquí vemos a estos hombres, y estos hombres eran hombres de la congregación. Ahí después nos da los nombres de todo, pero el primero que mencionaron ahí fue a Esteban. En el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Sirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. ¿Qué dice? Hermano, este era un cristiano. No estamos hablando de un predicador, no estamos hablando. Era un cristiano de la congregación. Pero sabía enseñar. Usted, todo el capítulo 7 es una historia detallada, hermano. Era un cristiano que sabía su Biblia, hermano. Era un cristiano, hermano, que era lleno del Espíritu Santo, sabía usar la palabra de Dios, sabía predicar y sabía servir. Estaba sirviendo a las mesas. La iglesia tiene que ser caracterizada, hermano, por enseñanza de la palabra de Dios. Mire, 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. No solamente es leer la Biblia, hermano, es leer la Biblia para capacitarme, para ser de bendición a otros, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice, que usa bien la palabra de verdad. Y hay muchos otros pasajes, hermano, pero la palabra de Dios es la que va a edificar. La enseñanza de la palabra de Dios produce cristianos fuertes. Si no hay enseñanza clara, directa de la palabra de Dios, no va a haber crecimiento, hermano. Amén. Tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios. Uno de los mayores privilegios que tenemos, hermano, es enseñar la palabra de Dios. Es uno de los
mayores bendiciones, hermano. Si usted no lo ve así, está menospreciando este ministerio de la enseñanza. Daniel capítulo 12, dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Un maestro de la palabra de Dios, hermano, tiene un gran privilegio. No es cosa ligera enseñar la palabra de Dios. Usted tiene ese privilegio, hermano, dele gracias a Dios. Y hermano, sea responsable en el trabajo que está haciendo. Si, pastor, solamente le estoy enseñando a niños. No importa, hermano. Usted no sabe lo que puede hacer Dios en el corazón de sus niños. Solamente son jovencitas. Hermano, hay una gran necesidad en el corazón de las jovencitas, hermano. Hay tantas filosofías, hermano, hay tantas cosas en el mundo tan perversas, hermano, y vanas. Necesitamos enseñarles la palabra de Dios, hermano. A propósito, se necesitan más maestros, amén. Se necesitan más maestros de escuela dominical, hermano. Y necesitamos, hermano, mire, este año, hermano, estamos orando por otra ruta, si Dios lo permite. O 2 rutas más. ¿Cuántas rutas vamos a tener, pastor? Las que el Señor nos dé. Mire, hermano, el ministerio de rutas no le cuesta directamente a la iglesia. Yo lo comencé pagando todos los años que la iglesia no, que los hermanos no se involucran. Yo lo pagué. Ahorita hay un grupo de hermanos que lo paga. Y el otro lo pone el hermano gratis, su transporte. Él tiene 2 transportes. Dijo, pastor, yo quiero poner mi transporte para la ruta. Ahí está. Usted dígame de dónde a dónde mando el chofer. Usted dígame la hora y el chofer va a ir y va a recoger la gente. Usted utiliza ese autobús para. Por ahí como que está diciendo que quiere meter el otro. Yo no se lo voy a decir, tiene que salir de su corazón. Yo no soy de aprovecharme de las personas. Si él quiere hacerlo, gloria al Señor. Porque sea el Señor el que se lo diga, amén. Porque si soy yo, luego se va a desanimar. O si es Emilio, peor, se va a desanimar. No, nosotros no convencimos a nadie, hermano. El hermano vino y dijo, pastor, yo tengo 2 camiones ahí, ¿cómo puedo ayudar? Pues bueno, hermano, ahí está un camión para que traiga gente a la iglesia. Entonces, hermano, yo creo que si traemos una ruta más o 2 rutas más, ya no vamos a caber aquí, hermano. Por ahí estaba leyendo en la lista de oración, decía, por otro lugar más grande para la iglesia. Yo le voy a decir honesto, yo no he orado por eso, porque yo quiero primero, hermano, que este lugar ya no sea suficiente. Ya no es suficiente. Hermano, necesitamos un área, unas canchas, necesitamos estacionamiento, necesitamos más salones. Yo no sé usted, hermano, pero yo no pienso morirme en un lugar como este. Yo no estoy jugando al cristiano ni a la iglesia, hermano. Yo estoy sirviendo al Señor y yo quiero hacer lo que el Señor me guía a hacer, hermano. Si el Señor me dice que me cambie de aquí a otro lado, lo hago, hermano. No estamos para hacer la voluntad de un hombre, sino hacer la voluntad de Dios. Y yo creo, hermano, que si hay una economía estable, se va a poder hacer mucho más, hermano. Si no una economía mire, la economía que sucedió en Venezuela, hermano, era como una característica de lo que sucede en una guerra. Cuando un país está en guerra, así están las economías, así estuvo Venezuela, hermano. Y si en medio de eso se pudo hacer algo, ¿no cree que podemos hacer más si la cosa se estabiliza? Entonces, hermano, antes de que le venga plata, ya vaya pensando qué va a hacer para el Señor. Amén. Yo estoy pensando, hermano. Si el Señor me da, ¿qué voy a hacer? No sé, hermano, hay tantas cosas, hermano. Pero yo creo que podemos hacer más, hermano. Podemos hacer más y vamos a hacer más. No sé, hermano. Pero una iglesia edificada por Cristo es una iglesia edificada por la palabra. Número 4, una iglesia edificada por Cristo es una iglesia edificada en amor.
Mira el versículo 15 y versículo 16. Versículo 15 y versículo 16. Bueno, gracias a Dios que ya hay hermanos orando para que se pueda hacer más para el Señor. Imagina usted, hermano, tener un terreno más grande, un salón por clase, nuestro propio estacionamiento, qué sé yo. ¿De dónde, pastor? El Señor tiene los medios, hermano. El Señor tiene los medios, ¿verdad? Y entonces, hermano, usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese de cumplir con su ministerio. Estamos orando por otro capitán, hermanos. Un capitán de ruta. Mire, el hermano Emilio está trabajando en un sector, hermano. No queremos visitar otro sector, otra área de la ciudad. Y el hermano Alejandro está haciendo un trabajo allá, pero ha tenido algunas dificultades. Estamos orando por él, ¿verdad? Hermano Miquilena está también haciendo un trabajo por allá con los hermanos. Pudiéramos decir, hermano, que tenemos 3 rutas o 3 capitanes de ruta, pero estamos orando por otro capitán. ¿Qué es un capitán de ruta? Un hermano que se hace cargo de un autobús. Va, gana almas, visita a la gente y la trae a la iglesia. Eso es un capitán de ruta, por si no sabía. Estamos orando por otro. Amén. La mies es mucha. Los obreros son flojos, digo pocos. Pocos. En amor, dice el capítulo 4:15. 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Mira lo que dice, en amor. En amor, hermano. Pudiéramos decir mucho acerca de esto, pero mire, amor al Señor, amor unos por otros. El amor edifica, dice la Biblia. El amor edifica. La motivación más grande que debe existir en el cristiano no es el temor, hermano, ni la presión, es el amor. El amor, hermano, debemos de ser motivados por el amor, debemos de ser guiados por el amor. Amén, hermanos. Mire, Efesios 3:17. Pídale al Señor, hermano, que ensanche su corazón con su amor. Amén, hermanos. Hermanos, no es fácil. Mire, en nosotros no está ese amor, hermano. Dios nos lo da. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y hermano, podemos amar como Cristo ama. Esa debe ser nuestra meta, hermano. El amor de Cristo, hermano, es amar al que no te ama. Amar al que no tiene al que no te puede dar ningún beneficio. Ese es el amor de Cristo. Amar sin ser amado. No es fácil, hermano, eso. Pero ese es el corazón que Dios quiere para su iglesia, hermano. Hace unos días atrás pude ver a un hermano hacer algo que quizá yo no estaría dispuesto a hacer, hermano, en cuanto a servicio. Quizá no lo he hecho porque no he tenido quizá la oportunidad. Pero, hermano, qué bendición que podemos servir al Señor y que podemos ser de bendición a otros, hermano. ¿Sabe? Hermano, la gente debe de ver a Cristo en nosotros, hermano. Y es una responsabilidad muy grande. Nosotros somos cristianos. La gente debe de ver a Cristo en nosotros. Y yo creo que a veces no ven a Cristo. Ven muchas cosas, pero no a Cristo, ¿verdad? Y debemos que pedirle perdón al Señor y pedirle. Mira aquí en el Efesios 3, hermano, versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, ese es algo tremendo. Eso es algo tremendo. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante
de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Una iglesia edificada es una iglesia edificada en amor, hermano. Una de sus características de esa iglesia es el amor. Hermano, tenemos que preocuparnos por las personas, por la gente. Tenemos que ser de bendición a otros, hermano. Sino, a veces, hermanos, nosotros vivimos en una burbuja. No nos damos cuenta de la gran necesidad que hay. Usted empieza a tocar por ahí puertas en un barrio, hermano, y se da cuenta de tantas cosas, de tantas necesidades, ¿verdad? Y hermano, no estoy diciendo, pero nuestro Señor Jesucristo dice que recorría las ciudades y las aldeas. Dice, y al ver las multitudes, mire, no hay amor y no hay compasión porque no vemos la necesidad, hermano. Pensamos que tenemos grandes problemas hasta que salimos a ganar almas, hermano. A mí me impactó, a veces me impacta, hermano, lo que tocas una puerta y lo que hay detrás de esa puerta. Hay muchas cosas, hermano. Finalmente, para terminar, resultados de una iglesia edificada. La iglesia es edificada cuando está unida. La iglesia resultado de una iglesia edificada. La iglesia es edificada cuando está unida. Mira el 4:16, hermano, de Efesios 4, versículo 16, dice aquí la palabra de Dios, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? Hermano, no nos engañemos. Si no hay amor y si no hay unidad, no vamos a crecer como iglesia. Y no me estoy refiriendo a número, hermano. Estoy refiriendo a crecer en amor, crecer como iglesia, hermano. Necesitamos estar unidos. Necesitamos amarnos, hermano. Yo le pido al Señor que me ayude, hermano. No quiero estar en pleito con nadie, hermano. Ni en diferencia con nadie. Unidad en Cristo, unidad en propósitos, unidad en amor, hará la obra del ministerio. Toda casa dividida contra sí misma no prevalece. Será una iglesia será una iglesia madura, será una iglesia fuerte, hermano. La iglesia edificada cuando los miembros se ayudan el uno al otro. Qué bendición, hermanos. Me dio mucho gozo ver hermanos preocupados por nuestra hermana Edith y poniéndose a la orden. Gracias, hermanos, por todos los que colaboraron con nuestra hermana, todos los que apoyaron. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y les multiplique. Nos animamos unos a otros, nos restauramos unos a otros y nos servimos unos a otros. Una iglesia edificada por Cristo tiene estas características, hermano. Mi deseo, hermano, es que el Señor me permita hacer su voluntad, no lo que yo creo que es la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios. Y que el Señor nos permita, hermano, seguir adelante como iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener tu palabra, Señor, de poder aprender de ella.